Transmite desde Buenos Aires y para todo el mundo. www.sindialradio.com.ar. La radio de los inconscientes. Los sábados, después de la siesta, informate. Ahí estábamos en una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios y intentamos subir a las vías donde nos encontramos con una patota de la Unión Ferroviaria, la lista verde, que nos encuentra los piedrazos, nos tiran piedras, nosotros retrocedemos, vamos, nos apartamos a un sector donde no podemos confrontar más, la policía todo esto dejaba hacer. Es un compañero de 23 años, este hecho es el más conmovedor. Nos abruma que le hayan quitado la vida a un chico tan joven. Una patota fue y lo asesinó fríamente. Estamos ante la aparición de sicarios que asesinan a trabajadores, que asesinan a luchadores. La decisión de la Cámara del Crimen de esta capital de confirmar el procesamiento de José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria por la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Información destacada de la mañana y del día de hoy tiene que ver con el inicio del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira ocurrido en octubre de 2010. Reiteramos entonces, minutos más va a comenzar el juicio contra los acusados del asesinato de Mariano Ferreira. 18:02, buenas tardes. La temperatura es de 10 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, escuchaban algunas de las voces que rodean el caso Mariano Ferreira, más precisamente compañeros suyos del Partido Obrero, y también había por allí algunos fragmentos de archivos de emisiones del noticiero de la TV pública. Es que a lo largo del ciclo vamos a volver en diferentes momentos, sobre todo de los temas más sensibles que ocupan la agenda periodística en la actualidad, tomando por actualidad desde los últimos 2 años hasta el día de la fecha, y el futuro, ¿no? Nos referimos por supuesto al caso, ¿no?, de Mariano Ferreira y la tragedia de Once. 2 temas que tienen puntos en común. En primer lugar, ambos involucran al sector ferroviario y a la Unión Ferroviaria, el sindicato que conduce desde hace más de 25 años José Pedraza, quien hoy está detenido y está siendo juzgado precisamente por el crimen del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, ocurrido el 20 de octubre de 2010. En segundo lugar, vinculado con lo anterior, ambos episodios obligan a problematizar tanto el estado del sistema ferroviario como el modelo de sindicalismo que encarnan tanto la figura de Pedraza como las de el mismo líder de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano del Sindicato Camionero, Gerardo Martínez de la UOCRA, Oscar Lescano de Luz y Fuerza, etcétera. Ya nos ocupamos de estos dirigentes en el pasado, pero bueno, el hecho de que pase el tiempo y no desistan de perpetuarse en las posiciones privilegiadas que ocupan desde hace más de 2 décadas, todos ellos, la polémica inevitablemente se recicla una y otra vez. En tercer lugar, las 2 causas judiciales que intentan determinar quiénes fueron sus responsables, materiales, intelectuales, políticos, están avanzando. Es cierto que a paso lento, como siempre ocurre, los tiempos de la justicia no se corresponden con las necesidades de los querellantes, pero bueno, en estos casos puntuales la justicia parece estar dando señales de que va a actuar en dirección opuesta a la impunidad, a diferencia de lo que ocurre con muchos crímenes, lamentablemente, de profunda gravedad en la Argentina. Hoy nos vamos a ocupar del caso de Mariano Ferreira, aprovechando que ya está en marcha el juicio contra quienes son señalados como los autores de su asesinato. Vamos a limitarnos a repasar un poco cómo se dieron los hechos y después a difundir algunas reflexiones del Partido Obrero plasmadas en el periódico Prensa Obrera, y finalmente vamos a cerrar con algunas líneas a ver cómo sigue el tema. Bien, hay 3 puntos de inflexión, 3 momentos claves en lo que se conoce como el crimen de Barracas. El primero es el atentado contra la vida del estudiante y militante del Partido Obrero de apenas 23 años, Mariano Ferreira, ocurrido, como dijimos, el 20 de octubre de 2010 en el marco de una manifestación gremial. Ya nos vamos a adentrar un poco más en los detalles. El segundo punto de inflexión fue la detención del secretario general
de la Unión Ferroviaria José Pedraza la madrugada del 22 de febrero del 2011 en una lujosa residencia del barrio de Puerto Madero. Y 3, el inicio del juicio reciente, el 6 de agosto pasado. Entonces, el día 20 de octubre del 2010, mientras un grupo de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, apoyados por militantes del partido de izquierda, reclamaban por su incorporación a planta permanente, fueron interceptados a la altura de la estación Avellaneda por una patota ligada a la Unión Ferroviaria que buscaba disuadir la protesta. Intentaron huir, corrieron en dirección a la capital federal, pero fueron atacados en el barrio de Barracas. El episodio terminó con Mariano Ferreira muerto de un balazo en el tórax y con 2 de sus compañeros heridos de gravedad. Elsa Rodríguez, por un lado, de 56 años, quien recibió un disparo en la cabeza y continúa rehabilitándose desde entonces, y Nelson Aguirre, de 30, que fue alcanzado por las municiones en una de sus piernas, pero finalmente logró recuperarse. En las horas siguientes, el Partido Obrero emitió un comunicado en el que responsabilizó directamente a José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, y al Gobierno Nacional por el atentado. También denunció que el accionar de las fuerzas de seguridad fue cómplice de los hechos, pues en el momento de la masacre la zona estaba liberada. Esto último fue inmediatamente desmentido por el entonces jefe de gabinete, actualmente senador nacional, Aníbal Fernández, quien aseguró que la policía hizo lo que tenía que hacer y que no podía cargarse las tintas contra el gobierno por un tarado que salió de su casa con un arma. La central de trabajadores argentinos, por aquel entonces perturbada por la disputa entre Hugo Yasky y Pablo Micheli por su conducción, también advirtió sobre el desmanejo operado desde las instituciones encargadas de la seguridad pública. Micheli agregó que hay sectores del gobierno que miran para otro lado. Eso dijo en aquel momento. Al día siguiente, es decir, 21 de octubre, desde el kirchnerismo intentaron vincular al expresidente Eduardo Duhalde con el trágico episodio. Los legisladores porteños Juan Cabandier, Francisco Nena, Gabriel Alegre y María José Lubertino advirtieron sobre una supuesta reunión entre Duhalde y José Pedraza, de la que habría surgido el plan disuasivo contra los manifestantes del Ferrocarril Roca. De hecho, esa misma jornada, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió al titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien le pidió expresamente a través de una carta que investigara y metiera preso a Duhalde. Sabemos lo que son las patotas y los mercerizados, textuales palabras de Eve de Bonafini, no se manejan solos, sino que casi siempre tienen un político turro al lado, un hijo de puta al lado como Duhalde, había afirmado Eve de Bonafini a través de un comunicado. Duhalde, recordemos, ya había quedado marcado por los asesinatos de los